teniendo los ingresos que tenían antes. Y un tema de incertidumbre, ¿no es verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Va a venir una segunda ola? En España, en Italia ya están en una segunda ola y obviamente en algunos lugares está volviendo a la cuarentena. Entonces, un poco difícil comenzar a hacer proyecciones, aparte de los otros temas que nosotros tenemos, unas elecciones que vienen bastante cerca, en la que nos da cierta incertidumbre, por ejemplo, y más aún con este tema de la pandemia. Ok, del área rural no voy a comentar mucho. Después, lo que les había comentado esta mañana les comentaba que esta pandemia tiene efectos muy importantes o puede tener efectos muy severos sobre la parte del capital humano, ¿sí? Sobre el capital humano, ¿y qué dice aquí? Anteayer, el día jueves, sale un comunicado de prensa con un nuevo informe del índice de capital humano que dice que la pandemia representa una gran amenaza para los avances en el capital humano conseguidos en la última década. Entonces, esto es bastante preocupante, sí, esto es bastante preocupante, y voy a comentarles un poco de este tema y cómo estoy queriendo enlazar con el tema que nosotros estamos viendo en nuestra materia. En nuestra materia hemos visto que en una economía en desarrollo, una economía emergente, ¿dónde vemos primero, dónde surge primero el diamante? ¿Dónde se trata de fortalecer primero? ¿Qué es lo que se ve primero en el diamante en una economía en desarrollo? La parte de los factores, ¿no es verdad? La parte de los factores del diamante. Ok, entonces, sigamos. Un segundito, por favor. Aquí está. Posgrado. Aquí tenemos esto. Perdón, un segundito, por favor. Ok. Entonces, nosotros con esta situación que hemos visto acá, aquí tenemos nuestro diamante. ¿Cómo está nuestro diamante, no? Para poder ser competitivos, tenemos que tener un diamante que sea fuerte, y comenzamos de los factores y tratamos de ver, es lo primero que vemos o lo primero que tratamos de ver, con qué contamos, por ejemplo, para poder generar este ambiente de competitividad, este ambiente para los negocios, en la parte de las condiciones de los factores, porque en los demás, en las otras partes no estamos, ¿no es verdad? No estamos bien. Entonces hay un contexto para la estrategia y viabilidad de las empresas. ¿Cómo estamos? Eso está un poco grave, ¿no es verdad? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar del mismo Banco Mundial, que esos son los que han hecho esta encuesta sobre la cual estoy hablando. Podemos ver aquí en el Doing Business, que alguno de ustedes ha mostrado en algunas de sus presentaciones, estamos en el puesto 150 de 190 países, ¿no es verdad? Entonces, de estos 190 países, aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué tema? Comenzar una empresa, por ejemplo, en el contexto para la estrategia, rivalidad, o sea, cómo son la burocracia para que uno pueda entrar, para que pueda hacer su empresa. La otra parte, por ejemplo, los pagos de impuestos, estamos en el puesto 186. Para comenzar un negocio, en el puesto 175, ¿sí? Entonces, estos son elementos que tienen que ver con la rivalidad con el contexto para la rivalidad de las empresas, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el número de pasos que hay que tomar. Ahí Rufino, por ejemplo, nos comenta, bueno, en Doing Business consideran 12 pasos, por ejemplo, en este número de pasos que hay que dar. Acceso al crédito, estamos en el puesto 144, un poquito más arriba. En los que mejor estamos es en el tema de electricidad, ¿sí? Acceso a electricidad, electricidad, ¿en qué parte del diamante estaría? Factores, ¿no es verdad? Está en la parte de los factores. Después aquí tenemos comercio, esto estaría cómo se puede hacer comercio, veamos qué tiene comercio, podemos ir viendo, porque cada uno de estos además tiene varios indicadores a la vez, ¿no es verdad?
Aquí está el registro de la propiedad. Conseguir un crédito, por ejemplo, tiene que ver un poco con los factores, con la infraestructura financiera, por ejemplo, pero también para en la parte de factores también. Entonces, podemos ver que en las otras cosas no estamos muy bien, o sea, lo máximo que llegamos es un puesto 96 en conseguir electricidad o a un puesto 100 en comercio a través de las fronteras. Entonces, estamos en una situación, y si más encima de donde comenzamos, acá, se nos está viniendo algo encima, que nos está afectando estos factores que estamos tratando de sacarlos adelante, es como, qué sé yo, como un terremoto venga a destruir las carreteras o se destruyan puentes, con cosas que han pasado también, pero en otros contextos. Entonces, vamos a ver qué es lo qué más podemos encontrar. Sí, voy a continuar aquí con mi presentación. Ok, entonces, ¿cómo esta pandemia puede afectar a los factores? ¿Cómo puede afectar a los factores? ¿Ok? ¿Cómo afecta al capital humano? ¿Cómo afectaría al capital humano? Por diferentes canales. Un canal, por ejemplo, que nos dice el mismo reporte del Human Capital Index, la ruptura del sistema de salud. ¿Qué es lo que sucede en nuestro sistema de salud? ¿Sí? Lo que sucede en nuestro sistema de salud es que, por un lado, tenemos que hay una saturación, un colapso del sistema de salud, ¿ok? Y los recursos, además, tanto de personal como de equipamiento, como de lugares, migran para el COVID. Y se deja relegada la atención a otras áreas también muy importantes. Por ejemplo, enfermedades endémicas. No se olviden que cuando comenzamos con el tema del COVID, estábamos en mitad de otro tema que en el oriente, ¿no es verdad?, del país. Estábamos con otro tema más endémico, pero igual un tema sanitario bastante fuerte con el dengue. Atención de enfermedades crónicas, atención del niño sano, por ejemplo, programas de vacunas, por ejemplo, las vacunas de los niños, atención prenatal, posparto, etcétera. Entonces, del lado de la oferta, existe un problema que uno no puede ir, pero también del lado de la demanda. Y esta encuesta, por ejemplo, nos indica que la primera ronda, por ejemplo, más del 40%, si no me equivoco, de las personas dejaron de ir a una cita que tenían que ir, o sea, no fueron a sus controles, no fueron por diferentes razones, porque tenían que hacer demasiadas colas o porque simplemente no había el médico, o también por otros motivos, por ejemplo, como del lado de la demanda. O sea, no voy a ir, me aguantaré nomás porque capaz voy y vuelvo con COVID, ¿no es verdad? Entonces, también del lado de la demanda, esto afecta. ¿Y esto en qué se traduce? En un potencial incremento de la morbilidad en el futuro, morbilidad, enfermedades, ¿no es verdad? Entonces, ¿y eso qué afecta? Afecta al capital humano. O sea, un país que tenga gente educada y que tenga gente con buena salud, obviamente va a ser más productiva, ¿no es verdad? El capital humano no solamente es la educación, sino también es el estado de tu capital humano. Entonces, este es uno de los canales, y el otro canal obviamente es el de los cierres de las escuelas. O sea, un jueves nos dijeron que se cierra todo y que el del día siguiente ya no va más gente a los colegios, a las universidades. Entonces, una interrupción abrupta, padres y madres que comienzan a tener más carga de trabajo y sí, más madres. Falta de preparación, por ejemplo, para enseñar. También se ha visto en la encuesta que en los hogares en los que más problemas han tenido para accesos a la educación, por ejemplo, también eran hogares en los que el jefe o la jefe de familia tenía un menor nivel de educación. Falta de recursos tecnológicos, tanto para los estudiantes como para los profesores. Deserción escolar.
deserción escolar porque simplemente no hay los recursos para poder pasar clases o el colegio no tiene la capacidad de poder hacerlo o simplemente ya no se puede pagar las pensiones, ¿sí? Y otra parte también que afecta, tiene un efecto y hemos tenido las últimas protestas en los últimos días ha sido, por ejemplo, por el tema de los recursos del desayuno escolar. El desayuno escolar era un apoyo, ¿no es verdad?, a las familias y un incentivo para el estudio. Y otros efectos, por ejemplo, con ingresos, precios, seguridad alimentaria también que puede generar la pandemia. Ahora, sin embargo, estos efectos, ¿qué es lo que ha generado? O sea, esta pandemia obviamente ya ha tenido un efecto sobre nuestras condiciones de los factores. O sea, hay capital humano que se lo ha perdido, ¿no es verdad? Ya no hay un capital humano y no solamente ahora, sino también en el mediano largo plazo. Sin embargo, ¿cuáles son algunos efectos de la pandemia? ¿Qué es lo que ha pasado? Que nuestra alfabetización digital ha aumentado, se ha desarrollado bastante. Ahora, obviamente, esta encuesta, por ejemplo, no abarca a un 15% de la población que no contaba con una línea fija o un teléfono celular, y podemos asumir que son de áreas rurales más alejadas y también personas con más vulnerables, ¿sí? Entonces, sin embargo, en ciertos lugares de la sociedad se han desarrollado en todo lugar, pero con mucha heterogeneidad y que ha aumentado la desigualdad de la brecha tecnológica que le denominamos, incrementado porque aquellos que podían acceder han podido desarrollar mucho más su alfabetización digital y aquellos que no tenían acceso se han quedado estancados. Eso es lo que podemos suponer, y que ha habido un aumento en la desigualdad, no solamente un aumento en desigualdad económica, sino también un aumento en desigualdad en esta brecha tecnológica. Sin embargo, se desarrolla más telemedicina. A ver, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna consulta médica por algún medio, WhatsApp, Zoom o algún otro medio, una atención remota? Ok, les he mandado un poll, si pueden contestar en el poll. Ok, ¿qué es de los demás? ¿No están por acá? Carolina, Daniela, Edgar, Caterín, Patricia, Alejandro, ¿están por aquí? Esta es un poquito, una manera también de un poquito saber que están por acá. Sí, por favor respondan al poll. ¿Ok? No pueden ver el poll los que me están contestando por el chat. Ok, jóvenes, fíjense estos resultados que tenemos, ¿sí? Mitad. ¿Sí? Entonces, se ha comenzado a hacer algo, por ejemplo, que veíamos en los supersónicos cuando yo era niño, ¿no? Hace mucho tiempo, de estas consultas médicas a distancia, remotas. Entonces, fíjense que hay algunos temas también en los que hemos podido ir hacia aumentar, sí, lo que estoy y lo que estamos hablando precisamente ahí dice incluso del exterior. Obviamente del exterior, por ejemplo, en temas de la transformación digital ha aumentado en las empresas, y no solamente en las empresas grandes. Ahora todas las empresas básicamente te atienden, ya sea por un servicio hasta básico como WhatsApp, o han puesto algunas plataformas, se han alfabetizado digitalmente, nos hemos alfabetizado, ¿sí? Entonces, se ha tenido el sector público, ahí también menciona Ibeliz, que también ha habido esta transformación digital, y hay un meme, ¿no es verdad?, que dice, ¿quién impulsó la transformación digital en tu empresa? El gerente general, el de recursos tecnológicos, el COVID-19, y la respuesta es COVID-19, ¿no es verdad? Entonces, tenemos nosotros
por ejemplo, esta transformación digital que ha surgido de una necesidad, nos hemos tenido que alfabetizar. Ahora, los restaurantes comienzan a atender de esa manera y esto, por ejemplo, es uno de los efectos, ¿sí? Tanto en telemedicina, en educación a distancia, en los emprendimientos, ¿sí? Después también ha habido iniciativas privadas de la sociedad civil. La sociedad, por ejemplo, ha tomado muchas cartas en el asunto, qué sé yo, yendo a reemplazar porque había falta de recursos o tal vez ineficiencia o qué sé yo, para poder dotar de algunos recursos en algunos lugares, y la sociedad civil, algunas instituciones privadas se han organizado, y no solamente en Bolivia, desde afuera, y hemos visto que no había sido muy complicado comunicarse con personas que estaban afuera. Las reuniones con familiares en el exterior, etcétera, o con algunos grupos, etcétera, se ha vuelto más frecuente. Entonces, estas iniciativas también han surgido en este COVID. Y esto, por ejemplo, puede llevarnos a qué es lo que se puede hacer y qué es lo que algunas pautas sobre lo que podríamos hacer a futuro. Entre estas pautas, algunas medidas de corto plazo, por ejemplo. ¿Cuáles son medidas de corto plazo? Por ejemplo, los bonos, ese rato del oxígeno, ¿no es verdad? Cuando básicamente nos estamos ahogando. Los bonos, pero obviamente es un apoyo pasajero, es insostenible, no podemos estar con bonos, no solamente por la carga monetaria del mismo bono, sino porque genera otros costos que son, por ejemplo, de temas logísticos, otros temas de consensos, etcétera, y es obviamente, si estamos dando a un lado, tenemos que sacar de algún otro lado, ¿no es verdad? Y ese sacamos de algún otro lado, ¿de dónde vamos a sacar? Y además que no tienen este factor multiplicador, esta mañana les comentaba, no tiene este factor multiplicador tan fuerte como se cree. O sea, la demanda, dicen a veces, si hay más demanda, entonces va a generar más producción y etcétera. Pero si no pueden producir porque hay mora, porque no pueden pagar, porque no saben si dentro de un mes van a tener que volver a cerrar, porque no pueden acceder a un crédito, porque no pueden comprar insumos, no vamos a poder aumentar la producción. ¿No es verdad? No vamos a poder aumentar la producción. Entonces, apoyar a las empresas y a los nuevos emprendimientos se vuelve fundamental, asegurando los canales de crédito. Obviamente se prevé una desaceleración, no desaceleración, ya una caída, ¿no? De 6 a 7%, ¿no es verdad? Una caída de 6 a 7% en Bolivia, y a nivel mundial entre 5 y 6%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sabemos que los bonos, obviamente somos un país acostumbrado a bonos, ¿no es verdad? Somos un país acostumbrado a bonos. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir de recursos naturales, que no es una riqueza creada, es una riqueza que le hemos llamado... Esa es de parte de la prosperidad. ¿De qué tipo? Prosperidad heredada. Muy bien. Heredada. Es una prosperidad heredada. Mañana vamos a tener un pequeño control de conceptos, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a tratar de repasar un poquito los conceptos que hemos visto. Entonces, nos hemos acostumbrado a eso y no a la creación. Y como les comentaba en alguna clase, un economista islandés hace mucho tiempo decía, hace más de 20 años, decía, ¿por qué los países ricos en recursos naturales no les va muy bien? Uno era el famoso Dutch disease que todos los economistas hablan, ¿no es verdad? Pero tal vez hay algunos elementos mucho más importantes, tan o más importantes, como por ejemplo el hecho de que se ha visto una relación en la que a países con más recursos naturales, menor importancia a la educación, ¿sí? Entonces, la educación es un capital de largo plazo, ¿sí? Entonces, es esa situación, por ejemplo, de no dar la importancia a la educación genera problemas. Una vez que te quedas sin el recurso natural, o como además esta pandemia venía acompañada en abril de una caída brutal en los precios del petróleo, ¿no es verdad? Y que obviamente a nosotros nos afecta por los precios del gas y cómo están calculados. Entonces,
Si bien estos precios se han recuperado bastante en los últimos meses, todavía falta, ¿no es verdad? Y además, ok, ya no nos queremos, otra vez, estamos ahí con el tubo de oxígeno, otra vez nos han puesto el respirador. Entonces, eso no es sostenible, ¿no es verdad? Sabemos que además nos vuelve demasiado vulnerables. O sea, está bien que haya recursos naturales, pero hay que usarlos con una perspectiva más de largo plazo, ¿sí? Cuidando los otros factores. Y obviamente entonces apoyar a las empresas y a los nuevos emprendimientos, obviamente que el crédito, con crédito. Se necesita poder apoyar a las empresas y que no les falte la liquidez para poder trabajar. Porque al final ellos son los que van a generar empleos. Si ellos generan empleos, entonces va a haber ingreso. Si hay ingreso, entonces otra vez va a haber consumo. Y ahí fíjense cómo es un efecto multiplicador mayor, ¿sí? Entonces no estamos en un equilibrio parcial, sino viendo en un equilibrio general de cómo se interconecta la economía, cómo se interconectan los diferentes sectores. El otro tema importante, menciono aquí la burocracia precisamente por el hecho de estos indicadores de Doing Business, ¿no? O sea, comenzar un negocio en el puesto 175 de 190 países. La parte de los impuestos. ¿Qué es la parte de los impuestos? A ver, vamos a ver dónde está. Paying taxes, aquí está. Número de impuestos por año. El tiempo que hay que tomar. Y un índice más de posicionamiento, ¿ok? Entonces hay varios elementos, no es solamente uno para cada indicador. Ok, entonces, viendo estos temas, hay cosas que son urgentes, ¿sí? Hay temas que son urgentes. Esto no es una crisis que va a durar 2 meses y ya todo lo habremos olvidado, ¿sí? No solamente va a ser este tema, sino van a ser temas que van a durar mucho más allá, Entonces, por aquí, por ejemplo, nos dicen, por ejemplo, bueno, que están comentando, me parece muy bien que estén comentando ahí por el chat. Se necesita que estas empresas sigan trabajando. Y ya aquí un tema adicional, promover inclusión financiera, por ejemplo, de que, fíjense que estos bonos han generado grandes colas en los bancos por una baja inclusión financiera, ¿sí? O sea, las familias, todos los bancos tienen sus servicios de e-banking, etcétera, pero ¿cuánta gente realmente la usa? Poca. Muy poca gente, tal vez ahora más, pero realmente es uno de los temas de promover la inclusión financiera. Ok, entonces, acciones post pandemia o ya de más largo plazo. Como hemos mencionado, ha habido un aumento, esto nos va a generar un aumento en la desigualdad, no solamente de ingreso, sino en la desigualdad también, en la brecha digital, en la diferencia de educación, incluso también en el tema, si entramos a temas de género, también quienes se han visto más afectadas han sido las mujeres, ¿sí? O sea, eso también muestra la encuesta, la diferencia en algunos indicadores separando por varón-mujer. Entonces, obviamente, una mayor cantidad de mujeres que han tenido que quedarse en casa porque los niños ya no iban al colegio y porque los niños necesitaban tomar clases y bueno, sabemos que esto además genera otro tipo de conflictos, ¿sí? Entonces, hemos tenido cierto tipo de herencia, cierto tipo de impulsos, sobre todo en temas de transformación digital y de organización de la sociedad civil, ya no solamente para marchar e ir hasta las últimas consecuencias, sino también para poder captar recursos, para poder involucrarse más en los temas de para cubrir algunas falencias que teníamos o para apoyar, ¿sí? Ha habido un gran movimiento de la sociedad civil. Después, en las acciones post, necesitamos recuperar y no solamente revertirlo, sino ir más allá de lo que nos ha dejado la pandemia en temas de deficiencias en capital humano, en temas de, por ejemplo, educación y salud,
¿sí? Entonces, tal vez como hemos hecho rastrillajes para el COVID, tal vez se podrían hacer rastrillajes para temas de algunas enfermedades crónicas, tratar de ir a ver a las personas que, sobre todo en zonas que puedan ser más vulnerables, ¿ok? Esta transferencia, por ejemplo, que transferir estos y utilizar este impulso que hemos tenido en la transformación digital hacia sectores más descuidados, ¿sí? Hacia sectores más vulnerables, que haya proyectos, programas en los que, ok, nosotros hemos tenido la suerte de poder tener acceso a servicios, a tener acceso a una educación digital, a tener acceso a un teletrabajo, la mayoría. Entonces, también este tipo de transformación digital se debería tal vez, como ha crecido más en un lado y el otro se ha quedado estancado, tal vez esto que ha crecido, tratar de transmitirlo, tratar de llevarlo hacia estos otros sectores. Obviamente, como dicen, el gobierno también ha comenzado en distintos niveles, ha comenzado a utilizar más plataformas, entonces eso también podría ayudar a volvernos más eficientes, ¿sí? A tener más eficiencia, por ejemplo, para abrir una empresa, tener más eficiencia, por ejemplo, para temas logísticos, tener más eficiencia para otros temas, y esto podría ayudarnos, y esto podría ayudarnos por lo que hemos logrado en estos meses. Implementar programas de educación aplicando mejor las tecnologías de la información, ¿ok? Poder llegar más lejos con la educación y con una educación de calidad. Se ha aprendido bastante. Los colegios, las universidades, los ministerios han aprendido bastante, ¿sí? Los gobiernos locales han aprendido bastante sobre temas de educación remota, educación a distancia, y esto ya se lo podría utilizar para después llevar educación de mejor nivel a lugares más vulnerables. Mejorar el acceso de las tecnologías de la información a sectores más vulnerables en general, ¿sí? Y luego potenciar más este tema en las empresas, poder buscar una eficiencia, ¿sí? Ok. Además, obviamente, fortalecer lazos entre gobiernos, empresas, universidades, etcétera, e impulsar nuevamente hablar de la diversificación, ¿no? Porque en este momento, mientras estamos pasando esta clase, unas cuantas hectáreas se están quemando en algún lugar. Y eso es muy grave, ¿no es verdad? Entonces, tenemos que pasar realmente una economía más verde. Nosotros siempre nos hemos basado en temas de factores, por ejemplo, de recursos naturales, y esta economía basada en recursos, sabemos que tiene un límite. Se necesita pasar a la eficiencia, y lo que hemos ganado en estos días, en estos meses, podemos utilizarlo para ganar eficiencia en el futuro y así poder compensar un poco la caída del capital humano, pero necesariamente tenemos que levantar el capital humano, necesariamente tenemos que llevarlo adelante. Y para, obviamente, esta diversificación necesitamos más capital humano para ir hacia una economía verde, hacia una economía naranja. ¿Ok? Bueno, jóvenes, simplemente este tema, esta mañana vino la pregunta de no sé quién, así que la culpa es de esa persona. Yo les puedo dar, tengo los datos acá. Si me dicen quién es, yo les digo cómo lo pueden ubicar, ¿ok? Bueno, jóvenes, eso solamente quería comentarles, no sé si hay alguna pregunta, y obviamente esta discusión, estos comentarios los hice obviamente pensando en este tema, ¿sí? en este modelo, en cómo podemos nosotros potenciar ese entorno, ese ambiente que pueda finalmente llevarnos a ser más competitivos para poder ser más prósperos, ¿sí? De la creatividad, pasar a la innovación, de las innovaciones pasar a la productividad, de la productividad a la competitividad, para la etapa última, que es, no nos olvidemos, jóvenes, la etapa última es la prosperidad. Muy bien, ¿ok? Entonces es muy importante esta prosperidad, es muy importante y obviamente no vamos a ser prósperos si solamente algunos detienen la riqueza y otra gran parte no la tiene. O sea, también tiene un tema muy fuerte que ver con la igualdad, ¿sí? Y eso lo hemos dicho desde la primera clase. Ok, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Algún comentario? Por ahora no. Ok, muy bien. Catherine dice, ya.
Ok, bueno, jóvenes, entonces lo que vamos a hacer ahora, está habilitada la tarea. Por favor, pueden abrir pueden abrir, obviamente lo que les he presentado es una visión propia, es una visión personal, con comentarios personales, obviamente también pensando en en esta metodología. Ok. Jóvenes, tienen dentro de las tareas, se ha activado el caso de Vinos de California. En Vinos de California, ustedes tienen 4 o 5 preguntas. La primera pregunta, bueno, tienen que revisar, tienen un dibujo, por favor, si han debido leer el capítulo del libro, es el 7, el que hemos mencionado para esta clase, que es el tema de clusters, para esta semana, para este fin de semana. Y por favor, entonces les pido que puedan ir a abrir sus grupos, realizar sus conferencias aquí en Canvas. Ya saben, yo voy a entrar a algún otro lado y después, por favor, subir su tarea a Canvas, ¿ok? Ok, jóvenes, nos damos entonces 1 hora para poder trabajar, ¿ok? Y en 1 hora comenzamos nuestra discusión, ¿ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sobre el nuevo caso. Obviamente el caso ya lo han tenido que leer, ¿sí? No es el momento de leerlo acá, es el momento de discutir en grupos, es el momento de